Hoy nos contamos Nubieu, una manifestación por la oficialidad de la lengua asturiana, valoración del asturiano a día de hoy, toponimia, proyección social y educación, uso los medios, ¿qué puedes comentarnos? Creo que hay muchas cosas que llevaría mucho tiempo hablar de ellas, pero es verdad que hoy estamos en un día reivindicativo en el que es importante recordar los puntos clave. Uno de ellos, obviamente, es el de los medios de comunicación, que es posible tener los medios de comunicación en asturiano. Medios jornales, peligro de la asignatura por la nueva reforma al 11, la falta de especialidad de la lengua asturiana, la optatividad y la falta de un currículum y oferta en las escuelas de educación. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, pues seguir luchando, como está haciendo Suatea y como estamos haciendo, pero bueno, estamos llevando unos palos de miedo. Bueno, yo creo que es una cita inexcusable, primero por la celebración de lo que es el Día de les Lletres y tal, y después inexcusable porque la reivindicación del estatus de oficialidad para la lengua asturiana para nosotros es excusable y siempre va a ser excusable, es decir, vamos a seguir haciéndolo ininterrumpidamente hasta que el asturiano sea oficial. Y es tremendo que estemos en el año 2014 y que todavía hoy en día tengamos que salir a manifestarnos reivindicando algo que es un derecho de todos los asturianos y asturianes, que la lengua sea oficial y esté normalizada. ¿Qué entiende Izquierda Unida por oficialidad? Por la oficialidad entendemos que es modificar el estatuto y declararlo lengua oficial, sacándolo del conflicto político, ¿no? Sacándolo del conflicto político porque, independientemente, ¿no? Claro, porque si no somos capaces de sacarlo de ahí, pues va a haber fuerzas de la derecha y el propio Partido Socialista que lo ven como algo identitario, no como una lengua amenazada, y entonces eso ya es el problema más gordo que tenemos, ¿no? ¿Pensáis que la consellera va a cumplir esa promesa de la creación de la especialidad de la lengua asturiana? Va a hacerlo porque no tiene más remedio, no es una cuestión de voluntad política.